estar juntos estudiando la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para darle la honra al Señor y ponerlo en medio de este estudio. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por el tema que has escogido, que estemos estudiando, Señor, que es cómo enfrentar las batallas espirituales, y las queremos enfrentar con tu poder, con tu guianza, con tu sabiduría, Señor. Tú pelea por nosotros, Padre, tú defiéndenos, Señor, y enséñanos a depender de ti, Señor. Gracias por la sabiduría que encontramos en tu palabra, Señor, los consejos, Señor, las exhortaciones. Padre, todo nos edifica, Señor, cuando viene de tu palabra, Señor, y te doy gracias por eso. Dirígenos, recibe toda la gloria, la alabanza, Señor. Tuyo es el poder, el reino, Señor. Todo te pertenece, Padre. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Ni una hoja de un árbol se mueve sin tu poder, Señor, y todo lo que tenemos viene de ti. Te bendecimos y te damos gracias porque te ha placido, Señor, bendecirnos con tu presencia, Señor. Sé bienvenido aquí, Padre, y te adoramos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada hicimos un resumen debido al tiempo de descanso que tuvimos con la Semana Santa, ¿verdad? Hubo una pausa del estudio regular, así que quisimos recapitular para refrescar, ¿verdad? Y ahora continuaremos la última lección de ese resumen y la conectaremos con la clase de hoy. La semana pasada, en resumen, vimos el origen del enemigo, ¿verdad? Hicimos la pregunta que ¿a quién perteneces? ¿Verdad? Es importante saber de qué bando estamos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vimos en qué consiste la autoridad del poder que Dios nos da para vencer al enemigo a través de Cristo, ¿verdad? Y consiste en aprovechar cualquier oportunidad para dar el evangelio, ¿verdad? A través de, sea enfermedad, sea cualquier circunstancia, hay 4 propósitos siempre en las pruebas y en las tentaciones, ¿verdad? Revelar la voluntad de Dios, revelar la gloria de Dios. El otro es conformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y obviamente expandir el evangelio. Así que analizamos cómo a veces si alguien nos pide oración, por ejemplo, hay una enfermedad, en lugar de inmediatamente orar por la sanidad de esa persona, porque Dios cumple propósitos a través de toda circunstancia, un mejor enfoque, algo más bíblico sería, por ejemplo, hablar con la persona y decirle, ¿cómo está tu relación con el Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Lo conoces como tu Salvador, como tu Señor? Antes de orar, Dios está usando esto para alcanzarte, ¿verdad? Para revelarse a ti, revelar su poder, revelar su gloria, ¿verdad? Aprovechar toda circunstancia para no atraer la gloria a nosotros. Oh, sí, yo voy a orar por ti y demando que Dios haga lo que yo quiero. No, sino más bien aprovechar la oportunidad para dar la palabra del Señor, dar el evangelio, que es el poder de Dios para salvación del alma de la persona, ¿verdad? Entonces vimos los propósitos de Dios en las pruebas. Todo trabaja para coopera, ¿verdad? Esa sinergia coopera para revelarnos la voluntad del Señor, para revelarnos la gloria del Señor, para expandir el evangelio y para conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando tenemos ese concepto en cada prueba, en cada tentación, porque sabemos que Satanás está limitado y tiene que pedirle permiso al Señor, porque Dios es soberano. Todo eso hemos estudiado, ¿verdad? Nada de lo que pasa es casualidad, nada de lo que pasa es sorpresa para Dios. Él lo permite porque sabe que hay algo en nuestra vida que Él quiere cambiar, que Él quiere modificar, que Él quiere mejorar y conformarnos a la imagen del Señor. Y hasta ahí llegamos la semana pasada, y ahora nos toca hacer el resumen de la última lección antes del break, antes del descanso de Semana Santa. Y la lección 11 tenía que ver cómo nos ataca Satanás, conectada con la 9 y 10. Vimos que Satanás nos ataca a través de
a nosotros mismos, y eso lo vamos a leer ahora. ¿Cómo nos ataca Satanás? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. La concupiscencia es nuestra carne, nuestras tendencias o pasiones pecaminosas que tenemos a consecuencia del pecado de Adán. Dice como por un hombre entró el pecado, así por uno entró la vida, ¿verdad? Por Adán todos morimos porque todos hemos pecado. Nadie puede decir, sí, Adán fue culpable y yo no. Todos somos culpables de desobediencia, de transgresión, transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Y eso se le llama concupiscencia, la naturaleza, la inclinación a desobedecer, las pasiones, los deseos carnales. Eso dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nosotros mismos provocamos porque somos atraídos por nuestras inclinaciones, ¿verdad? La concupiscencia o la carne es la inclinación pecaminosa del corazón, son los deseos internos de cada cual. Esto no deja lugar a echarle la culpa ni al diablo ni a nadie más, sino que a nosotros mismos, ya que cada uno es tentado cuando de su propia carne es atraído y seducido. El enemigo contribuye, pero somos nosotros mismos los que damos lugar, ¿verdad? Él conoce, ha estado estudiando a la humanidad por miles de años, conoce por nuestra manera de hablar, de ver, ¿verdad? Si uno mismo puede identificar cuál es la tendencia del otro. A veces vemos a personas y decimos: oh, este es chismoso, ¿verdad? O este es un mentiroso, ¿verdad? Este es vanidoso, ¿verdad? Podemos decir: esta persona no es de confianza. Vemos, ahora imagínense, Satanás es un ser astuto, inteligente, tiene una manera de discernir en nuestras inclinaciones, ¿verdad? Y él ve y obviamente va a fomentar. Si ve que alguien es, por ejemplo, tiene tendencia a la idolatría, por ejemplo, va a hacer que de alguna manera le responda a su ídolo. Pueda que ese ídolo sea el trabajo, por ejemplo, y empieza a darle, que de repente el supervisor viene y dice: ¿quieres trabajar el doble? Porque ve que ese es su ídolo, no le encanta estar ahí, prefiere el trabajo que Dios, que la familia. Entonces le abre la puerta y la persona va a decir: ¡ay, qué bendición! Se me abrió la puerta, pero es una manera de que de su propia carne le está cediendo para que se aparte más de las cosas de Dios y cosas de su familia, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene tendencia en México dicen flojonería, alganería, ¿verdad? Sí, holgazán, ¿verdad? Sí, le va a presentar un buen programa en la televisión que va a durar 4 horas, como dicen, un maratón, ¿verdad? Y ahí se va a acabar el día, ¿verdad? Les presenta de acuerdo a la inclinación de la persona. Si alguien tiene tendencias a cuestiones sexuales, ¿verdad? Va a estar, por ejemplo, en la computadora y de repente ve algo que le llama la atención, ¿verdad? Y hace clic y ahí se fue por ese camino el desarrollo de su inclinación pecaminosa. Así que es como trabaja Satanás, ¿verdad? ¿Cómo nos ataca Satanás? A través de nosotros mismos. Si analizamos los pecados en nuestras propias vidas, nos daremos cuenta que siempre vienen por centrarnos en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque no se hicieron las cosas como nosotros queríamos. De alguna manera se está contrapunteando con lo que nosotros deseábamos. De ahí nace el coraje, de ahí nace
los pleitos, las iras, ¿verdad? Porque uno se centra en uno mismo, ¿verdad? Y sí, los pecados nacen de nuestro corazón. El Señor Jesús es nuestro ejemplo siempre. Él venció al enemigo primero porque no tenía nada con él. No había nada en la naturaleza de Jesús que lo atrajera. O sea, Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa de la cual el enemigo se podía agarrar y fomentarlo o inclinarlo a que desobedeciera en esa área, porque sin pecado nunca era perfecto, es perfecto el Señor. Entonces no lo podía atraer. Y segundo, porque Él, nuestro Señor Jesús, siempre puso la voluntad de su Padre sobre la suya propia. Jesús no fue motivado por la atención, el poder, la gloria o lo material. Nunca fue egocentrista, ¿verdad? En todas las cosas que hacía el Señor siempre pensaba en nosotros, ¿verdad? Hasta el día de momentos de su muerte está pensando en los demás, ¿verdad? Despidiéndose de su madre terrenal, le dice, ahí está tu hijo, ¿verdad? Y el hijo, ahí está tu madre, complementando la necesidad emocional del uno y del otro, ¿verdad? Muriendo, minutos antes de morir, está diciéndole, ministrando al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Dando consuelo, dando esperanza. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensando en los demás, en un estado de sufrimiento, de dolor, de agonía que no podemos ni imaginarnos, ¿verdad? Y Él pensando en los demás, porque siempre ponía la voluntad de su Padre primero y Él no buscaba lo suyo, ¿verdad? Y por eso Satanás se aprovecha de nuestra propia tendencia porque nosotros buscamos lo nuestro, ¿verdad? En todas las áreas analicen eso personalmente, ¿no? Si usted busca la atención, busca el poder, busca la gloria, en su manera de hablar, en su manera de actuar, ¿verdad? O si solo anda buscando lo material para usted, ¿verdad? Hay mucho egoísmo en el ser humano, ¿verdad? Y el Señor no sufría de eso. Y por eso el enemigo no lo podía vencer en esa área, porque el Señor no tenía nada de qué agarrarse del enemigo en cuanto a su naturaleza humana, era sin pecado, y porque Él buscaba siempre darle la gloria y hacer la voluntad de su Padre. Bueno, eso es una manera como Satanás nos ataca, usando nuestra propia concupiscencia, nuestra carne. También Satanás atacará, y este es el segundo punto, distorsionando la palabra de Dios. Esto también lo vimos y es a manera de resumen. Esta es una táctica muy popular o común para él. Fue la primera que usó contra Adán y Eva y la primera que usó contra Jesús. Su plan fue poner en tela de duda la palabra de Dios o usarla fuera de contexto, distorsionándola. O sea, leímos Génesis 3, a la historia, ¿verdad? Cómo se acerca la serpiente, que era astuta, dice, se acerca a Eva y cambia lo que Dios había dicho. Dios le había dicho de todos los árboles pueden comer, menos de uno, ¿verdad? De todos. O sea, imagínense cuántos miles de árboles habrá habido en ese lugar, hermosas frutas de diferentes colores. No había límite más que en un árbol. Y Satanás tiene esa táctica, ¿verdad? De distorsionar. Le dice, con que Dios les ha dicho que que de ningún árbol pueden comer. Entonces Eva le dice, no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol del bien y del mal, solo de uno, porque dijo Dios que el día que comamos de ese árbol íbamos a morir. Y Satanás le dice, no van a morir, ¿verdad? Le pone duda a lo que Dios le había dicho y le desenfoca, que no se enfoque en lo que Dios le da, sino en lo que Dios le prohíbe, ¿verdad? Eso siempre va a ser una táctica, que no veamos las bendiciones que tenemos con Jesús, con Dios, sino que veamos lo que no se puede tener, las prohibiciones. Y las prohibiciones siempre son para protección, ¿verdad? Por ejemplo, una manera de ilustrarlo. Todos manejamos y sabemos las reglas de manejo, ¿verdad? Los letreros de
los símbolos, los signos que hay, ¿verdad?, de prevención, de peligro. Si usted viene a una velocidad, acá en este país vamos a millas por hora, ¿verdad? En los países latinos es kilómetros, ¿verdad? Pero digamos que el letrero dice que hay una curva, ¿verdad? Y dice que se reduzca la velocidad porque viene una curva, ¿verdad? Y que se baje a 20 millas por hora y uno viene a 60. Uno ve el letrero y uno puede decir, es mi vida, nadie me tiene por qué mandar y decir que baje la velocidad a 20. ¿Quién se cree en ellos? Yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Hágalo. Sí. ¿Y qué le va a pasar? Ese letrero está para prevenir una muerte segura. Si da la curva a 60, se va a salir del freeway y se va a matar, ¿verdad? Se pone límites de prevención que no son para perjuicio nuestro, sino para beneficio, para vida. Igual Dios dice, ciertas cosas no se deben de hacer, no porque Él sea malo y quiera amargarnos la vida, sino porque Él sabe las consecuencias de pasar ese límite. Hay muerte física, muerte espiritual, muerte, destrucción en la familia. Él pone los límites para nuestra protección, para nuestro beneficio y vida abundante, ¿verdad? Y Satanás logra voltear las cosas cuando la gente dice, Dios me prohíbe esto, pero no se enfoca en lo que Dios le está dando y el beneficio de la prohibición, ¿verdad? Sigamos con la lectura. Dice, al cuestionar lo dicho por Dios, los animamos a que lean Génesis 3 del 1 al 7 para que vean exactamente las palabras de Satanás y la respuesta de Eva. Dice, al cuestionar lo dicho por Dios, Satanás no solo siembra dudas sobre la palabra de Dios. Acuérdense que dijo, ¿con que Dios te ha dicho? Como una cuestionando, ¿verdad? Sino que intenta tachar, manchar su integridad. Sugiere que Dios es mentiroso, es malo y egoísta. ¿Cuántas veces le ha dicho Satanás esto a usted? Piensa en tus circunstancias o experiencias de la vida. Dios no te escucha, no le importas. Él es aburrido, solo se pasa viendo cómo amargarte. No cumple lo que promete. Tú busca tu felicidad a tu manera, te lo mereces. Eso del castigo es cuento. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento y tantas injusticias? Y etcétera, ¿no? ¿Cuándo has escuchado estas sugerencias? Él pone en tela de duda el carácter y la palabra de Dios. Dos cosas, ¿verdad? Dios es malo, ¿verdad? No te da lo que tú te mereces, ¿verdad? Y entendiendo cómo Él va a atacar, nos podemos prevenir, ¿verdad? Entendiendo por qué lado anda rondeando, ¿verdad? Para ponernos tela de duda en contra de la palabra de Dios y en contra del carácter perfecto de Dios. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dios conoce el fin antes del principio. Él lo anuncia, dice en esto, conoced que yo soy Dios, que os anuncio el fin desde el principio. Él ya sabe cómo va a acabar el universo, ¿verdad? Y nos anuncia en su palabra el fin del mundo, lo que va a pasar y todo. Y ¿cómo podemos ponernos al nivel de Dios y decir, yo sé más que Dios? Y eso es mucha gente que se considera atea, no necesariamente lo es, sino que son críticos de Dios. Eso es muy interesante, es una gran diferencia. No es que no creen en Dios, sino que se creen saber y poder controlar el universo mejor que Dios. Critican a Dios. Si yo fuera Dios, yo haría esto. Si yo fuera Dios, yo cambiaría este otro, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Satanás. Enfócate en ti, ¿verdad? El orgullo, la concupiscencia de la vanidad hace que la persona se ensoberbezca, ¿verdad? Que llegue a ser soberbia y decir, rechazo cualquier consejo de Dios porque yo sé más que Dios, ¿verdad? Esa es la táctica de él. Cuestiona la integridad de Dios, su carácter, y cuestiona la palabra de Dios.
¿Por qué usa esa táctica? Sería la pregunta. ¿Por qué le interesa tanto a Satanás poner en tela de duda a la palabra de Dios? Bueno, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. En segundo libro a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sabemos que eso, la traducción es sea maduro, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El diablo odia la palabra de Dios porque es dada por Dios, es inspirada, es el aliento de Dios, el soplo, ¿verdad? Es la esencia de Dios mismo. Y es útil, sirve para muchas cosas. Hemos nombrado 4. Dice que es útil para enseñar, que nos da doctrina, nos da las enseñanzas necesarias para alcanzar y conocer la salvación. Nos instruye, ¿verdad? También nos convierte o convence, eso quiere decir redarguir, que nos convence. Convertirse quiere decir a ver un cambio. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo a través del arrepentimiento, el cambio de mente, ¿verdad? Cambio de corazón, entendiendo el evangelio del Señor. La palabra del Señor nos guía a la justicia o rectitud de Dios. Nos corrige, ¿verdad? A veces traemos, ¿cómo se dice? Puntos de vista, visiones mundanas. Y porque la influencia del mundo, los medios de comunicación, las modas, todo, hay cierta influencia. El mundo está bajo le llaman el cosmos, es desde el diablo. El Dios de este siglo influye, ¿no? Entonces a veces traemos ciertas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos convence, nos redarguye, nos cambia, nos conforma, nos instruye en justicia, en la rectitud de Dios. También la palabra de Dios nos equipa para servir al Señor. La misma palabra en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El creer en Dios, el crecer en conocimiento de Dios, viene por oír la palabra de Dios. No hay otro método de acuerdo a la misma palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra para conocer a Dios y para crecer en nuestra relación con Él. Y Satanás odia esta realidad. Si alguien está oyendo la palabra, estudiando la palabra, menos posibilidades tiene de creerle a Satanás, menos posibilidades tiene de caer en confusión, caer en falsa doctrina, y Satanás odia eso. Por eso el ataque es contra la palabra, contra el carácter de Dios, ¿verdad? Y va a usar nuestra concupiscencia para lograr ese propósito, ¿verdad? Así que ya sabemos cómo trabaja. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven el poder de la palabra de Dios? Yo no conozco sus pensamientos ni sus intenciones, pero la palabra de Dios sí, de cada individuo. Cuando una persona está escuchando la palabra, Dios, como su palabra es viva, aplica la palabra de una manera específica, individual, que no hay manera que el predicador o el maestro sepa la situación o la necesidad específica de cada persona, pero la palabra de Dios sí la sabe y discierne, y no necesita el predicador a veces, y yo pienso que eso es en una manera incorrecta, ¿no? De que el maestro quiere enseñar gritando y amenazando, y que si no te cae fuego del cielo, ¿verdad? Y si no diezmas te vas al infierno. Eso no es la táctica de Dios, porque Dios, la palabra de Dios es viva, no necesita que nosotros amenacemos, ni gritemos, ni insultemos, ni asustemos a nadie. La palabra de Dios tiene poder para
La semana pasada nomás una hermana me preguntaba de una duda, ¿verdad? Y yo le dije, déjeme contestarle. Y dije, vamos a leer. Y leímos de nuevo y me dijo, ya me contestaste. Y yo no había dicho nada. La palabra del Señor solita le contestó la duda que tenía con volverla a leer. Eso no puede hacer una persona, no es un poder especial. La palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y eso tenemos que aprender a exaltar el nombre del Señor, reverenciando su palabra, dándole valor a su palabra, porque dice es más cortante que una espada de dos filos, va para allá, va para acá, ¿verdad? Y no hay nada, yo puedo planear y decir, les voy a decir esto que les duela, ¿verdad? Les voy a dar duro, pero se los lleva el viento, porque mis palabras son efímeras, se acaban, pero la palabra de Dios es eterna. Con decir un versículo, ¿verdad? Con decir una palabra de Dios es suficiente para cortar el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, penetra, rompe el área espiritual que nosotros humanamente no podemos alcanzar, ¿verdad? Es maravilloso el poder de la palabra. Por eso las escrituras Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? El poder, cuando uno habla con una persona que está poniendo argumentos y cuestionamientos a Dios y el mensaje de Dios, uno no debe de pelear tratando de explicarle, porque le puede explicar si arqueológicamente, si de acuerdo a la ciencia se comprueba que la Biblia, uno le puede demostrar a través de diferentes maneras, pero no le va a cambiar su corazón. Lo mejor, en lugar de ponerse a discutir, es presentar el evangelio, porque es poder de Dios para cambiar y salvar a la gente, ¿verdad? Ese es el método de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, puede discernir los pensamientos de la gente. Por eso es tan importante dar Biblia, hablar Biblia cuando uno enseña y hasta cuando uno habla o aconseja. Muchas veces nos preocupamos de hablar de nosotros mismos, ponemos prioridad en exponer nuestras experiencias en lugar de la palabra, y sin querer queriendo caemos en la trampa de hacer a un lado la palabra contentando al enemigo. Cuando le pidan un consejo, en lugar de decir, bueno, a mí me ha pasado esto y a mí me ha hecho, a veces ayuda, pero no impacta eternamente. Lo mejor es decir, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tal vez a mí no me guste lo que te va a decir, o no nos guste, ni a nosotros ni al que aconsejemos lo que tenemos, pero tenemos que darle palabra del Señor, ¿verdad? Sí, las experiencias son interesantes, nos pueden enseñar algo, pero no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Es triste ver cómo las iglesias devotan, entregan horas en alabanzas, en anuncios, en testimonios, en chistes, en oraciones, en comidas, en actividades, no que sean malas, pero descuidan el tiempo dedicado a escuchar la palabra de Dios. Lo más alarmante es que cuando supuestamente se estudia o se da tiempo para el mensaje, ese tiempo muchas veces no contiene ni mucha Biblia, ¿verdad? Esa es la triste situación espiritual en la que vivimos, de las iglesias de hoy. Muy poca importancia se da a la palabra. Cuando en los tiempos de Jesús el sistema religioso, las sinagogas, la gente se sentaba, se abría el rollo y se leía la palabra. A los niños judíos, instrucción, se abre el rollo, se les da la palabra. Desde chiquitos, a los 12 o 13 años, tienen que recitar los salmos, saberse, instruir la palabra, memorizar la palabra. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Es un método divino para prevención contra el pecado y contra la confusión, ¿verdad? Eso está en el Salmo 119, 9 y 11, ¿verdad?
Vimos en esa lección 11 el versículo de memorización, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y 1 Corintios 10:17 era nuestro versículo de meditación y era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? El Señor nos ayuda a vencer a la carne y a vencer esa tentación de Satanás, ese ataque de despreciar la palabra, de minimizar la importancia de la palabra. El Señor nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir de eso cuando uno se somete a su voluntad, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con este tema de cómo ataca Satanás, y el versículo de memorización para esta clase, que es la lección 13, está en 2 de Pedro capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Está hablando Pedro, el apóstol, a la iglesia, los esparcidos, ¿verdad? Dispersos, ¿verdad? Dice, habrá falsos profetas, habrá falsos maestros como lo hubo en los tiempos de los judíos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Otra manera que ataca Satanás es usando a falsos maestros y doctrinas de demonios. Ahorita hemos visto ya dos. Nos ataca a través de nuestra carne, nuestra concupiscencia, y ataca poniendo en tela de duda la palabra de Dios y el carácter de Dios. Dos cosas. Ahora vamos a ver cómo ataca a través de los falsos profetas y falsos maestros. Mateo capítulo 7, el Señor Jesús mismo está diciendo esto y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Muy importante notar esto, el Señor Jesús no garantiza que todo el mundo se va a salvar. Él no dice, todo el mundo se va al cielo, se muere alguien y que Dios lo tenga en su gloria. No, Él dice, es estrecha la puerta, pocos van a entrar por ella, es estrecho el camino, y pocos son los que lo van a encontrar. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús nos advirtió que los falsos profetas vendrían disfrazados, pero que habría manera de identificarlos. Bueno, Él dice, vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿verdad? Disfrazados. Tratarán de engañar al rebaño, ¿verdad? Pero, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces interpretamos esta palabra como que no tienen características o evidencias de ser ministros de Dios. Y no necesariamente este es el caso. En realidad el Señor dice que tendrán frutos. Muchas veces dice, oh, este no es ministro de Dios porque no tiene frutos. Y es verdad, un ministro de Dios tiene que tener frutos. Nos describe la palabra cómo deben de ser. No deben de ser neófitos, o sea, nuevos, que no conozcan la palabra. No deben de ser maridos de muchas mujeres, ¿verdad? No deben de ser
Hay otra palabra que estoy buscando cuando es amadores del dinero, como se avaros, ¿verdad? No deben de ser de que ganancia deshonesta. Hay una lista de cómo deben de ser los ministros del Señor, pero a veces decimos, no tiene frutos, entonces no es ministro del Señor, pero no necesariamente es así. A veces los falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros tienen frutos, y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Van a tener frutos, pero examina el fruto. ¿Qué clase de fruto está diciendo el Señor que estos líderes van a tener? Bueno, nos da 3 específicos. Dice que en este caso los frutos vendrían en la siguiente forma: profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. 3 cosas específicas: a profetizar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ahondar un poquito en cómo ellos interpretan esto de profetizar. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hablar de la profecía bíblica, cómo se veía y qué características Dios nos da del verdadero profeta, ¿verdad? Pero hasta entonces sigamos con la lectura. Antes de analizar estas 3 cosas que ellos, este fruto que tienen, que profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros, es de suma importancia aclarar lo que significa: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿En qué consiste esto de la voluntad del Padre? Muchas veces usamos este versículo para ponernos una lista interminable de obras de obediencia, y pensamos que si fallamos, entonces nos condenamos, o lo usamos para condenar a otros que fallan. Innumerables veces hemos oído esto: si alguien anda mal, la gente le dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, porque está haciendo algo mal, ¿verdad? Como diciendo, ya vas al infierno porque estás fallando, ¿verdad? Y ese no es el contexto de este versículo. Acuérdense que está en el contexto de los falsos maestros. Dice: sabemos que la palabra nos enseña que la salvación no es por obras que nosotros hiciéramos, sino por la obra perfecta de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la voluntad del Señor? Él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Bueno, Juan 6:40, el mismo Jesús dijo esto unos minutos antes de lo que leímos. Estaba en Mateo 7, que es paralelo con esta historia. Dice el Señor Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es que se vea y crea en su Hijo, y así la persona tenga vida eterna. Cuando aplicamos ese versículo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No todo el que diga que está siguiendo a Jesús es verdaderamente hijo del Señor, porque tiene que creer que el Hijo es el Cristo, ¿verdad? Es el enviado del Señor, es Dios mismo, ¿verdad? Como dice Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra porción en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, a Jesucristo. Entonces vemos que la voluntad de Dios Padre es de que se acepte al Señor Jesús. Estos falsos profetas no lo van a aceptar a Él como el único Salvador, como el único Señor de sus vidas, ¿verdad? Y van a distorsionar el mensaje de salvación. Está conectado con los falsos profetas. Ellos van a tener frutos de obras visibles, ¿verdad? Pero cuando viene a la predicación van a hacer a un lado al Señor Jesús, no lo van a presentar como el único Salvador, como el único Dios verdadero, ¿verdad? Ese es el contexto del versículo. Los falsos profetas. Es interesante notar que casi toda secta ha empezado con un profeta que recibe revelación extra bíblica
en la mayoría de los casos a través de un ángel que les ordena que escriban otro libro. Analicen cualquier religión, la gran mayoría tiene una revelación, si es que no es todas, una revelación extra bíblica, aparte, más de la Biblia, o sea, que reciben de acuerdo a ellos mismos a través de un ángel, ¿verdad? Los musulmanes, que son billones de gente, su profeta dijo haber visto un ángel que le dio una revelación, ¿verdad? En el área dentro de, aquí especialmente en Estados Unidos, se denomina cristianos a todas las religiones que no sean musulmanes o judías. Y dentro de esa categoría entran muchas religiones que han recibido revelaciones extra bíblicas a través de un ángel, un profeta que recibe una revelación extra bíblica. Una característica de un falso profeta es que hace que la gente ponga los ojos en ellos, porque hacen milagros. Tome esta definición, la saqué de una secta popular. ¿Qué dicen ellos acerca de su profeta? Dicen, un profeta es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Cuando un profeta habla en nombre de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablando. Él, el profeta, tiene el derecho de recibir revelación para toda la iglesia. Posee las llaves del reino, lo cual significa que tiene la autoridad para dirigir a toda la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra. Debemos hacer todo lo que el profeta nos dice que hagamos. El mismo Dios sobre la tierra. Ese es de esta religión su definición de un profeta. Lo que él diga se hace, ¿verdad? Y nadie debe de cuestionar porque recibe revelación directa de Dios y dirige a la iglesia y tiene las llaves del reino. Imagínense, es herejía. Se está quitando la visión de Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que veáis al Hijo, que creáis en el Hijo y así tengáis vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es? No todo el que dice Señor, Señor, porque van a nombrar a Dios, van a nombrar revelación de Dios, dicen. Es muy común escuchar eso. Recibí una revelación fresca de Dios, de un ángel, ¿verdad? Dicen, no todo el que diga Señor, Señor será salvo, porque no tienen a Jesús como su único Salvador. Justamente esta semana hace como 2 días, escuché un reportaje de una de las sectas grandes en este país, que es la cienciología. Hablaba un cienciólogo que estuvo en esa religión por 27 años. Subió a ser el segundo después del líder fundador. Explicaba que él entró en búsqueda de una solución para la enfermedad mental de su hermano y fue víctima de la manipulación y después se convirtió él mismo en el agresor. Entre las cosas que yo pude observar era el fanatismo hacia el líder. Lo elevaban a un estatus divino, muy parecido a la descripción de la otra religión que leímos hace un momento. Ponían a los seguidores a limpiar las paredes de la mansión de este líder, que estaba en un área desconocida, y después con un guante blanco revisaban que no haya nada de polvo. Ponían a otro líder con un guante blanco a ver cómo limpiaron las paredes esta gente, ¿verdad? Y si acaso se encontraba polvo, golpeaban al que no haya hecho bien su trabajo. Cuando este hombre que estaba narrando trató de salirse de esta iglesia, él explicaba que ellos practicaban un método de persecución. Buscaban a la persona para encerrarlos y hacerle un lavado de cerebro a través de gritos, interrogación y amenaza. Era muy triste. Todo lo contrario a Jesús, el verdadero líder, el único Dios verdadero. Él nunca amenaza, nunca presiona. Él espera y da la opción de escoger. Nos da su verdad, Él mismo. Él es la verdad. Él se dio a sí mismo
y la persona decide. Nunca el Señor Jesús va a ahorcar, a poner un cuchillo en la garganta y decir, tienes que hacer esto. Todo es por amor a Él, ¿verdad? Nada es obligado, ¿verdad? Y en esta, fue un documental bien largo, ¿verdad? Era increíble, ¿verdad? El abuso de poner, cómo una persona puede llegar a creer, y las escrituras nos lo explican. Cuando por la incredulidad no se acepta el mensaje del Señor, el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. Y la gente está más abierta a aceptar este tipo de manipulación, de engaño, que aceptar la palabra de Dios. Es algo diabólico. Que alguien esté dispuesto, trabajaban metidos en la iglesia, para la iglesia, tenían archivos de documentos, de tarjetas de crédito, toda la información personal de lo que se pueden imaginar, mejor que el FBI. Para cuando en el momento que alguien se quería salir, sabían dónde podían encontrarlo, dónde los hábitos que tenía, todo manipulación. Y les quitaban todo el dinero. Una de las cosas, y no está en este documento, pero si usted busca la profesión de fe, por decirlo así, ¿qué creen? ¿Verdad? Creen que somos inmortales, que hemos existido en otros planetas, y que creen que se puede alcanzar salvación a través de un cambio de mente, pero a través de un proceso que ellos llaman, tiene un nombre especial, ahorita no me recuerdo, que es como un lavado de cerebro, que la gente empieza a olvidarse los sufrimientos. Y eso lo hacen a través de sesiones que cobran miles de dólares. Por eso muchos artistas se meten, porque tienen dinero, les quitan el dinero, miles de dólares por sesión. Le llaman audiciones, para quitarles memorias, ¿verdad? Y la gente cae, ¿verdad? Triste. También en esta misma semana escuché otro caso. Walter Mercado, para los latinos es conocido, es un astrólogo famoso. Él anunció que había recibido revelación de que debía de escribir la segunda parte de la Biblia y completarla. Imagínense. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ven, nos dan una descripción de Jesús. Lo que Él hizo, lo que Él es, tiene todo poder con su palabra. A Él debemos de escuchar. Está sentado a la diestra de su Padre, esperando a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien clarito. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el sacerdote, el obispo perfecto para nosotros? Nuestro Señor Jesús. Antes estábamos descarriados, ahora nos hemos vuelto a Él. Segunda de Pedro 1, 19 y 20 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera advertencia que dio Jesús acerca de los últimos tiempos? Bueno, vamos a ver. Mateo 24 nos dice desde el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se la sacaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. ¿Qué palabra se busca? Señal de que estamos en los últimos tiempos es la cantidad de engaño que existe. El Señor lo anunció: miren que nadie les engañe. El Señor les dijo: va a ser derribado este templo. Sabemos que eso pasó 70 años, en el año 70 de la era del Señor Jesús, ¿verdad? Los discípulos querían no solamente saber cuándo eso iba a pasar, sino cuándo iba a ser el reino restaurado y cuándo iba a ser el fin de todas las cosas. Hacen unas preguntas. El Señor les habla de la destrucción del templo años 70 y ellos quieren ver qué va a pasar miles de años después. Y el Señor les empieza a explicar, y ese capítulo hay que leerlo con mucha, porque el Señor va del tiempo de los discípulos al tiempo de la gran tribulación, y regresa al tiempo de la iglesia. Hay que saberlo interpretar el capítulo 24, pero la primera señal que da: miren que nadie los engañe. ¿Qué características tienen los falsos maestros? El libro, segunda carta a Timoteo capítulo 3, en el versículo 13, para entender que está hablando de los falsos maestros, dice el versículo 13 del capítulo 3: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, regresemos al versículo 1 de 2 Timoteo 3 para ver cómo son. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estas son las características de los falsos profetas y de la cultura en general de los postreros días. Dice: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, aguante, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, en lo que has aprendido, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven las características de los engañadores? Es fácil identificarlos en un sentido, viendo cómo son soberbios, rechazan la verdad, ¿verdad? Tienen vanidad, son crueles, aman los deleites, ¿verdad? Niegan la eficacia
del poder de la palabra. Lo niegan porque no quieren escucharla, quieren que se enfoquen en ellos y en las cosas que ellos hacen. La avaricia, buscan el dinero. El libro de los Hechos 20:29 dice, porque yo sé, Pablo dice, yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Y su palabra, 2 Timoteo 2:17 dice, hablando de los falsos maestros, falsos profetas, dice, su palabra carcome como gangrena, como un cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Aquí hay otra categoría, hay los falsos profetas, los falsos apóstoles. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, ya hemos recibido varias alertas e instrucciones de parte del Señor de cómo identificar a los falsos profetas o maestros. La próxima semana seguiremos, si el Señor lo permite, con este tema. Pero hasta mientras, cuidémonos, ¿verdad? Terminamos con este versículo en Judas capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la característica de los falsos profetas. Negarán al Señor Jesús y van a promover sus propias, entran encubiertamente sus propias agendas. Así que el Señor nos dé de su discernimiento, ¿verdad? Para ver dónde está el peligro, dónde está la falsedad y promover la palabra del Señor, la alabanza al único Dios verdadero y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos mantenga alertas porque Él viene pronto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque tú eres perfecto, Señor, y conoces todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra que es una espada de dos filos, Señor, y es viva, eficaz, Señor, para instruirnos, para redarguirnos, Señor, para prepararnos para esta guerra espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, a los que dudan, convencerlos, Señor, a los que están jugueteando con fuego, Señor, rescatarlos, Señor. Guárdanos, Padre, ayúdanos a siempre poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Nadie más, el que la produjo y el que la termina. Señor, gracias porque eres nuestro Dios y eres fiel, Señor. Tú nos guardas, somos tus ovejas, Señor. Te rogamos por los que están en tinieblas, Señor, que su corazón sea hecho de carne, Señor, para que tu palabra pueda entrar. Señor, levanta el velo, Señor, que no tengan que sufrir tanta manipulación, tanto abuso, Señor, cuando tú ofreces libertad. Tú ofreces, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Que puedan ver que las mentiras del diablo no ofrecen nada, pero tú lo ofreces todo, Señor. Te pedimos por ellos, sígueles dando oportunidades, Señor. Úsanos para alumbrar la luz de tu evangelio, Señor. Padre, que tu iglesia se avive y tenga misericordia y dé de gracia lo que ha recibido de gracia, Señor. Que no seamos egoístas con este regalo de la salvación, Señor. Que nos
equipemos, que nos preparemos para presentarnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad, Señor. Danos de tu amor, de tu paciencia, Señor, y de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser guerreros firmes en la sana doctrina que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos y en tu nombre pedimos estas cosas, Señor Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga.